Hola chicos, en este siguiente video vamos a ver la siguiente o el siguiente grupo de funciones que creo que también vale la pena pues saber qué hacen, cómo funcionan. Y bueno, en el video anterior pues lo que vimos fue esta cuestión de la función suma y la función suma producto. Entonces el que sigue tiene que ver con esto: sumar sí, contar sí, promedio sí. Entonces la de contar sí de alguna manera ya la habíamos visto en la parte de contar, contar sí, contar blanco y contara. Veíamos que la función contar sí te va a contar una celda siempre y cuando se cumpla con un criterio dado. Entonces aquí la vuelvo a repetir porque la lógica de estas tres funciones es prácticamente la misma, o sea, van a calcular la suma, la cuenta o el promedio con base a un criterio especificado. Entonces la función contar sí, pues lo que te pide normalmente es esto, ¿no? Un rango de datos y un criterio. En contraste, la lógica de la función sumar sí y la función promedio sí es prácticamente la misma. Nos pide un rango, nos pide un criterio y nos pide una suma de rango. Entonces, cuando nos pregunta el rango, básicamente lo que nos está diciendo es qué rango de celdas se utilizará para buscar el criterio, que es diferente al rango que nosotros utilizamos acá. Después nos pide un criterio, te dice, ok, ¿qué criterio quieres que utilice para que yo considere si lo voy a sumar, si lo voy a promediar en este rango de celdas? Y al final nos pide una suma rango o un promedio rango, y esto nos indica o nos está preguntando dónde están los valores que voy a sumar o restar. Perdón, aquí no es restar, es promediar. Lo voy a arreglar para cuando le suba la presentación. Entonces ahí refiere a promediar. Entonces, bajo esa lógica, miren, aquí en esta basecita, como se podrán dar cuenta, pues refiere a la edad de una serie de personas, que en total son 19 personas y cada una cuenta con diferentes edades. Entonces, miren, en esta de sumar sí, ¿qué nos está pidiendo? Nos está pidiendo qué rango de celdas se utilizará para buscar. Entonces, aquí, si se dan cuenta, el rango refiere al nombre, o sea, la columna o donde está la columna que refiere a la variable nombre, el rango de datos o el rango de nombres es lo que estoy poniendo acá. Entonces, va del A2 al A20. ¿Por qué? ¿Por qué es este rango y no este rango? Porque en este rango está el criterio que yo voy a utilizar, o que más bien Excel va a utilizar o que va a considerar para que pueda obtener la suma. Entonces aquí le estamos diciendo, ¿sabes qué? De este rango de datos, el criterio que quiero que utilices es la palabra Jesús, y este es el rango de valores que vas a utilizar para que me sumes ese dato que yo estoy necesitando. Entonces, ¿qué hace aquí Excel? Que va a sumar las edades de las personas, o más bien considerando el criterio de Jesús. Entonces, siempre que encuentre la palabra Jesús, el nombre de Jesús, lo va a considerar para hacer una suma. Si no encuentra esta palabra de Jesús o el nombre de Jesús, no lo va a hacer. Ahora, en contraste, contar sí decíamos, vas a utilizar un rango, en este caso es el rango de la edad porque es lo que nos estamos relacionando, pero va a contar siempre y cuando encuentre la edad de 65. Entonces, si nos damos cuenta, 46, 47, aquí hay un primer 65, acá hay un segundo 65, y son las únicas veces que se encuentra la edad de 65. Por eso es que el resultado nos da 2. Y promedio, pues decíamos, sumar sí y promedio sí, básicamente te pide lo mismo. El rango de celdas que voy a utilizar para buscar mi criterio, que en este caso mi criterio va a ser la palabra María, y el rango de valores que voy a utilizar para sacar ese promedio. En este caso sería el de la edad. Por estas razones que nos da el 71. Aquí, ¿qué está haciendo? Vamos a ubicar María, es 47 años. Ok. Entonces vamos a irlo haciendo para que no quede duda. 47 más. Ahora vamos a buscar el siguiente María, 83. Permítanme, 47 más 83.
más, vamos a ver si hay otro, María, 84, más 84. Eso entre 3, sabemos que así se calcula el promedio, nos da 71.3. Si lo redondeamos, nos da 71. Por esta razón es que dice el promedio, si encuentro la palabra o el nombre de María, va a ser de 71. Entonces, básicamente es lo que hace esto, sumar sí, contar sí, promedio sí. Una aclaración, la función de promedio sí no está considerada como una función matemática, está considerada más en el grupo de las funciones de estadística, pero de pronto pues la lógica es la misma. Entonces, para que quede un poquito más claro, vámonos a nuestra basecita y nos vamos aquí a sumar sí y promedio sí. Entonces, miren, la de contar ya no la vamos a aplicar porque pues ya más o menos sabemos cómo funciona. Entonces, miren, aquí tenemos una base, una tabla de datos donde nos dice el vendedor, el género y el número de ventas. Entonces nos solicita que pongamos cuántos fueron las ventas por mujer, o sea, considerando a las mujeres y cuál fue el número de ventas que se generó o que generaron los hombres. Y aquí nos pide poner el promedio de ventas de las mujeres y el promedio de ventas de los hombres. Entonces acá vamos a utilizar la función sumar sí y aquí vamos a utilizar la función promedio sí. Entonces miren, si nos dice que queremos saber el número de ventas de las mujeres, entonces le vamos a dar igual, sumar sí, y nos dice, ok, necesito el rango. El rango en este caso pues va a ser el que tiene que ver con el género, porque de acuerdo a porque nuestro criterio tiene que ver con el género. Entonces si pongo esto pues no me va a calcular nada porque este rango de datos no tiene nada que ver con el criterio que yo estoy solicitando. Entonces le voy a poner ese rango, le doy coma, el criterio va a ser que sea mujer. Cerramos el argumento y ahora nos solicita el rango de datos donde yo voy a sumar ese criterio, o sea, para generar esa suma que yo necesito. Entonces le voy a dar la siguiente. Y cierro. Entonces nos dice que las ventas totales que hicieron las mujeres fueron 144. Si alguien es así como que un poco, ay, no lo creo, lo que pueden hacer es utilizar la cuestión de los filtros, poner el mujer, seleccionar y miren, aquí en la suma nos da 144. Entonces ya vimos que es correcto, que lo hizo bien. ¿Qué significa? Que nos sumó porque consideró el criterio de mujer y eso nos dio como resultado 144. Entonces, para el del hombre, pues puede ser algo muy sencillito. Antes de eso, recuerden, hay que vamos a fijar este rango porque va a ser el mismo rango que necesitamos para el cálculo con base a los hombres. Si no sumamos, seguramente vamos a tener un error por ahí y otra vez es cuando entran en acción el hecho o el conocimiento que ya adquirieron, de que ya saben cuándo hay que utilizar referencias fijas y cuándo hay que utilizar referencias relativas. Entonces jalamos y aquí lo único que tenemos que hacer es cambiar el criterio por hombre. Ay, perdón, me equivoqué. Era aquí. Hombre. Listo. Entonces lo mismo, si alguien como que tiene un poco de duda, selecciono hombre. Y pues era lo que nos salía, ¿no? 91. Está bien. Miren, aquí algo hizo mal. Entonces no seleccionamos bien. ¿Qué hicimos? Ese sí está bien. Ya. No seleccionamos, no fijamos esto del comando T. Que diga del promedio. Eso también hay que fijarlo porque de ahí es de donde lo va a sacar. Entonces, por eso como que no daba. Ay, pero lo hago al revés, disculpen. Es acá. Hombre. Listo. Y ahora si le damos acá, sí da, ¿no? 91. Ok.
Entonces, pues nosotros, esta es una manera, una aplicación de cómo utilizar la función sumar sí. Ahora, en contraste, la del promedio, pues dijimos, ocupan la misma lógica, o sea, por lógica me refiero a que ocupan los mismos argumentos. Le voy a dar promedio, promedio sí. Y lo mismo, el rango. ¿Cuál es el rango de datos que yo voy a necesitar para ubicar el criterio que me pides? Ok, va a ser el de el género. Y lo mismo, el primer criterio va a ser mujer. Cerramos. Tercer criterio, el rango promedio, el rango de datos o el rango de valores de donde yo puedo obtener ese promedio que me solicitas con base a este criterio de mujer. Selecciono y enter. Entonces, miren, nos dice que el valor promedio de ventas entre las mujeres es de 12. Si me voy acá y selecciono mujer, aquí pues me da el promedio que es de 12, ¿no? Entonces está correcto. O sea, lo podemos contestar que sí, que es verdad. Lo mismo aquí, vamos a fijar ambos rangos. Jalamos. Y hombre. Y listo. Ay, perdón, siempre hago lo mismo. Aquí solo es cambiar el hombre. Y listo. Entonces lo mismo. Para contestar, una manera de hacerlo sería aquí. Seleccionamos y pues lo del promedio que nos atrase. Entonces estos son ejemplos muy sencillitos de cuando queremos contar, sumar o promediar de acuerdo a un criterio. Ya vimos que para la función sumar sí y promedio sí, básicamente te piden los mismos argumentos. Ya vimos la importancia de fijar las celdas o de no fijarlas según corresponda. O sea, si recuerdan en esta del suma producto, pues aquí para hacer este pequeño ejercicio no fijamos ninguna función y cuando revisamos que está multiplicando pues está correcto. Entonces es como un poco recordar porque es importante saber cuándo utilizar las referencias relativas y cuándo las referencias fijas. Entonces chicos, con esto terminamos las funciones que estaban destinadas para esta semana. Yo espero que les sea de utilidad, que le encuentren aplicación. Y pues por mi parte sería todo. La base se las voy a dejar pues en la plataforma de Microsoft Teams para que puedan realizar los ejercicios. Y por esta ocasión no les voy a dejar ningún ejercicio porque realmente como tal no lo vimos directamente. Entonces les pediría que para la siguiente clase me comenten si tienen algunas dudas al respecto, si pudieron resolver los ejercicios de la clase. Entonces estamos en contacto. Que tengan una buena tarde, buen día, buena noche, dependiendo de la hora que hayan visto este video. Adiós.